Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia de la pluralidad. Aquí es Verbo. Así es que desde Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, sus amigos de esta mesa de Voces del Periodista, en donde nos honran los queridísimos maestros Ceci Tapia, Solidaridad Mil, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Gerardo Castilleja. Estamos procurando el enlace con la queridísima maestra Francisca Saavedra, y bueno, después de las 5:30 también procuraremos hacerlo con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Bueno, queridos amigos, temas muy importantes a nivel nacional e internacional. Vamos dándonos cuenta, por ejemplo, que hay un problema muy fuerte en Ohio, un desastre ecológico, porque hay autoridades, de acuerdo a información local, que hicieron estallar vagones de descarrilamiento del tren que transportaban productos químicos peligrosos, y aquí una presa está siendo pues tratada de trasladar y de ver una serie de cosas que están afectando precisamente áreas lacustres. Es un desastre que no se ve en los medios de comunicación. Aquí lo podemos dar seguimiento a través de un Twitter que subió Marjorie Taylor Greene. Ella es una congresista por el 14 distrito de Georgia, y sube esta información. Es muy interesante, véanla, es un desastre tremendo, y bueno, lo comparto y lo comento con dolor, pero también démonos cuenta cómo hay medios de comunicación que no suben datos relevantes sobre acciones que están sucediendo en el mundo y que son importantes que se den a conocer. Lo mismo, hay temas importantísimas e información privilegiada que surge a través de las redes, también sobre la ministra Piña, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay una serie de cosas mucho más que surgen sobre bueno, me estaban tratando de decir algo, no sé si se está escuchando correctamente, pero bueno, vamos a dar seguimiento, queridos amigos, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania, obviamente, y lo que está pasando en otros lares del mundo. Información, como les digo, también que se filtra de Europa, de pues lo que está aconteciendo precisamente por esa insistencia de enviar armamento de manera insistente, no obstante lo que se descubre, no obstante lo que se sabe, precisamente a Ucrania. Por otra parte, también información sobre el hijo del presidente Joe Biden, también sumamente relevante. Bueno, pues yo les pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena que un tema importantísimo que usted se está dando seguimiento también sobre este desastre ocurrido por el terremoto en Siria y en Turquía. Turquía está siendo ayudada, obviamente, porque no tiene el bloqueo de los Estados Unidos. En cambio, Siria está padeciendo, independientemente de esta tragedia tremenda, pues todos los adeudos que tenían desde antes con la guerra, esta guerra multidimensional que le ha hecho Estados Unidos, la City de Londres, en general la OTAN, porque han estado en contra de Siria y estuvieron en contra de ella. Y ahora con este bloqueo criminal que sigue a pesar de todas estas circunstancias.
Es cierto que ahora a una parte del ataque ya se acercaron algunas autoridades internacionales, pero esto es importante reforzar y decirles a ustedes, queridos amigos, más bien puntualizar, que se están acercando a áreas que están y han sido tomadas precisamente por los terroristas que financian los intereses depredadores de la guerra. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención, si fuera usted tan amable. Adelante. Con mucho gusto, Celeste. Muy buenas tardes, compañeros, estimado público. Bueno, pues el tema de Turquía y de Siria es muy relevante, pero lo que se le ha dado dimensión hasta este momento es todo el salvamento, y así debe ser, toda la atención sobre los miles de muertos que ya rebasan. Se ha duplicado la cifra inicial que se planteaba de 18,000 y hoy andamos cerca de los 40,000, tanto en Turquía como en Siria, en este terremoto que sucedió precisamente en la frontera de Turquía y Siria. Del lado de Siria, la información no ha fluido pues porque hay un boicot de los medios internacionales y sobre todo porque en la zona de Alepo pues todavía actúan los grupos terroristas financiados por los Estados Unidos y sus aliados europeos. Maestro, perdón la interrupción de este comentario que hace tan interesante. Hay quienes están diciendo que no fluye ayuda a Siria por precisamente la cuestión de los terroristas, pero no especifican que en la inmensa mayoría del territorio está bien organizado el gobierno legítimo de Siria, al que han estado atacando, y precisamente esos argumentos que utilizan, que por ello no llega ayuda humanitaria a Siria, pues curiosamente está llegando a las zonas que precisamente están dominadas en buena parte por los terroristas. Llegan a Alepo y no todo Alepo está dominado por los terroristas, pero en áreas que lo son es donde más se está acercando la ayuda internacional, que es, por cierto, muy poca, pero que ya fluyó, pero dirige coincidentemente hacia esos grupos. Es muy importante mencionar, por supuesto, el número de fallecidos, pero es fundamental subrayar que está siendo sumamente vulnerada Siria precisamente porque además del número de muertos está habiendo una hambruna tremenda por esos bloqueos, falta de medicamentos y de otras cuestiones, porque además esos grupos que son terroristas, independientemente de que se están, y más allá de que se estén ocupando de ayudar a la gente, a la población que lo necesita, están obstruyendo precisamente la ayuda del gobierno legítimo de Siria, de Bashar el-Assad. Adelante, maestro, lo seguimos escuchando. Tiene usted razón, Celeste. Nada más permítame agregar algunos datos en razón del problema alimentario que hay definitivamente, de la necesidad de comida caliente y de despensas. Y esto, pues hay que reconocerlo, es un trabajo que realiza en buena medida Cáritas, que es un órgano auxiliar del Vaticano y que en la región pues ha tenido una actuación muy importante en el diálogo necesario que se está estableciendo entre musulmanes y cristianos, porque es un problema no de orden político, sino de un problema de orden humanitario, afectado desde luego por las sanciones norteamericanas a Siria, que ya duran más de 10 años y que todavía parte de su territorio está dominado por tropas norteamericanas. Y nuestro comentario va en este sentido, Celeste, el impacto geopolítico que tiene tanto en Turquía como en Siria, como el riesgo de que se aproveche de la situación
para favorecer intereses a favor de la guerra, de una guerra que en Ucrania los Estados Unidos y la OTAN están perdiendo y están buscando ya una salida. ¿Por qué se nota de que se están perdiendo y tiene una salida, pero que esto podría impactar tanto en Turquía como en Siria? Por el papel geopolítico, geoestratégico que juega Siria ahora en diálogo con Rusia para establecer ahí un hub gasístico que pudiera abastecer de gas a Europa después del sabotaje norteamericano para destruir los Nord Stream. Esto es, así como lo comento, es de una gran complejidad, pero la complejidad se convierte en un drama humano cuando vemos la situación que, como efectivamente lo dice, si los accesos para reducir ayuda humanitaria están bloqueados para crear un ambiente en contra del gobierno de Bashar al-Assad que ha prevalecido y que se ha constituido en un héroe en la región al derrotar a los norteamericanos y sus aliados y todo el grupo de ISIS. Maestro querido, ¿le parece, perdón, si regresamos con el tema? Vamos a ir un corte. Un saludo cariñoso a nuestro querido amigo Fernando Jalil. Un abrazo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en la frecuencia donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, la 760. Bueno, va a concluir el maestro don Rodolfo Sánchez Mena su comentario por lo pronto, ¿no? Por el día del día de hoy sobre el tema de Siria y Turquía y esta tragedia humana tan tremenda y los intereses que se asoman a pesar de la tragedia, muy a pesar de la tragedia. Esto sucede. Maestro, lo seguimos escuchando con mucha atención. Mucho gusto, Celeste. Bueno, entre el impacto geopolítico que registramos, Celeste, podemos ubicar al estado de Sonora, ¿sí? Con un fuerte impacto político, geopolítico, ya lo vamos a comentar y a documentar, y que tiene que ver con los intereses que hay sobre Sonora, sobre el Mar de Cortés y Baja California, en este enorme proyecto energético de nueva energía verde, pero en donde se está entrecruzando con un proyecto del estado de Arizona sobre el Mar de Cortés, con un manejo de agua que es una materia geoestratégica que ya vamos a comentar, Celeste. Gracias, maestro. Yo pensé que iba a concluir su comentario sobre Siria. Estaba dando algunos datos finales, pero bueno, ya lo hará en la próxima participación. Maestro Gerardo Castilleja, si fueras tan amable en darnos tus comentarios puntuales siempre sobre cómo se van desarrollando temas precisamente que son fundamentales para la geopolítica internacional. Te escuchamos con atención. Adelante. Celeste, buenas tardes a todos, muchas gracias a mis compañeros en la mesa. Creo que se tiene que hablar indiscutiblemente del artículo que se publicó el pasado 8 de febrero, el miércoles pasado, el artículo del periodista de investigación Seymour Hersh. Lo comentamos brevemente el viernes. El título de este artículo se llama ¿Cómo Estados Unidos acabó con el gasoducto Nord Stream? Muy importante porque hay que recordar que este señor Seymour Hersh es uno de los veteranos, de los viejos periodistas norteamericanos. Nada más para darles una idea, él reveló hace casi más de 50 años, él dio a conocer la historia de las masacres de civiles en la región de My Lai, en Vietnam. Luego en el 74, él dio a conocer las mentiras de la CIA para cuando se creó esta fundación, el Comité Church, sobre los abusos del gobierno federal. Y luego en 2003, este señor Seymour Hersh destapó la historia de las mentiras
sobre las armas de destrucción masiva supuestamente que tenía Saddam Hussein, y en 2004 destapó lo que habían sido las torturas totalmente crueles de la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Todo esto lo dijo Hersh, un hombre muy conectado. Lo que dijo el 8 de febrero pasado, para recordarles a nuestros amigos, es que él detalló en un artículo muy largo, bien documentado, con fuentes privadas y también fuentes públicas, que Estados Unidos definitivamente fue el causante de los estallidos para reventar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que conectan a Rusia con el norte de Alemania, y que bueno, esto viene a ser una bomba para todo el mundo, y naturalmente que el artículo empezó a circular por todas partes. Hubo mención de este artículo por parte de gobiernos, pero resulta que la prensa occidental no ha dicho nada, nada absolutamente, ningún periódico, ni estadounidense ni europeo, se ha dignado decir algo. Solamente las menciones que ha habido por parte del vocero de la Casa Blanca, que simplemente dijo, esto es una patraña, no es cierto, esto es un infundio. Igual me parece que fue el gobierno británico que dijo que esto no tenía ningún sentido decir eso. Sí, Maestro querido, perdón, aquí es muy importante subrayar el hecho de que, de ser así, sería una declaración tácita de guerra de Estados Unidos contra Europa, porque afectó precisamente servicios fundamentales de una infraestructura para varios países. Absolutamente. Entonces, esto es una contradicción cuando se declaran guerras en circunstancias inexistentes o se hacen por debajo de la mesa, y en este caso, cómo está la desvergüenza de aquellos líderes que debiesen de representar a sus ciudadanos y no obstante de saberlo, se dan la vuelta. Te escuchamos, maestro. Sí, por supuesto, esto llega a ese nivel, y miren, basta ver las declaraciones que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio del Exterior de China. La propia portavoz del ministerio se llama Mao Ning. Ella dijo, miren, hemos tomado nota de todo lo que ha dicho este periodista Hersh, y dado que los dos gasoductos, son infraestructuras transnacionales vitales, entonces, dice esta portavoz de China, si este periodista dice la verdad, lo que revela es claramente inaceptable y Estados Unidos tiene que responder por ello. Estados Unidos le debe al mundo una explicación responsable. Y en cambio, maestro querido, Estados Unidos hace un bulo de unos globos supuestamente chinos y todo esto, y una serie de circunstancias que está bien, digo, si fuese necesario y es de su interés investigar, qué bueno, pero ahí nos damos cuenta de la participación reprobable de medios de comunicación que obviamente sabemos que tienen dueños que son títeres de estos mismos intereses depredadores. Claro. Te escuchamos, continuamos, sí, maestro. Y bueno, pues también este debate se llevó al Parlamento alemán, al Bundestag alemán. Ayer precisamente, una sesión que hubo el sábado, solicitada para discutir esto, porque esto se reveló el miércoles. Entonces, dos partidos de oposición en Alemania, el partido Linke y el partido AfD, dijeron que quieren pedir cuentas no solo a los Estados Unidos, al propio gobierno alemán, porque después de 137 días desde que ocurrió la explosión, recuerden que fueron el 26 de septiembre del año pasado, que se sabotearon los dos gasoductos, el gobierno de Berlín, dicen estos partidos, los voceros de estos partidos, le debe al Parlamento y al pueblo alemán un compromiso de averiguar la verdad. Si Estados Unidos cometió el acto, entonces, según estos dos partidos políticos alemanes, si Estados Unidos cometió ese acto, entonces la base de la confianza mutua en la OTAN está eliminada. No hay confianza en la OTAN. Recordemos que Alemania, pues es el corazón industrial de Europa. Los gasoductos ruso-alemanes son de importancia vital porque se ha reconocido
y es un motivo de discusión enorme, que la economía alemana ha sido competitiva en gran medida porque las industrias alemanas se han podido beneficiar del abasto de gas ruso, que no solamente es muy barato, sino que además es muy abundante. Rusia tiene gas suficiente para darle a Europa por 100 años. Entonces, el hecho de haber tenido un gas en este sentido tan barato le permitió competitividad a la industria alemana, cosa que está perdiendo porque ahora tiene que comprar gas licuado que viene de los Estados Unidos casi 5 veces más caro y hace imposible que las industrias tengan la competitividad que tenían. Entonces, el tema tiene que ser un tema a fondo porque, como correctamente señalaste, Celeste, esta es una declaración de guerra. Infraestructura vital que tiene que ver con la energía que una nación requiere y ese sistema de energía es saboteado, eso significa claramente un acto de guerra. Ahora, si Estados Unidos hace eso, como lo menciona y lo muestra este periodista, si Estados Unidos hace eso con un aliado que es Alemania, pues entonces para qué, como decimos en México, con esos amigos, con esos enemigos, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Aquí lo que tenemos es una demostración de que se es capaz de llegar hasta la destrucción de infraestructura vital, hasta dañar profundamente las economías de los aliados, con tal de sacar a flote un sistema occidental financiero que está en proceso de quiebra. Eso es muy bien, maestro querido. Bueno, te seguiremos escuchando. Yo le pediría a Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ceci, querida, el comentario sobre lo que creas pertinente abundar o también sobre datos muy relevantes de acontecimientos nacionales, económicos y políticos y de salud también en nuestro país. Adelante, Ceci. Sí, vamos a aprovechar este minuto. Fíjate, querida Celeste, maestros, muy buenas tardes. Pues resulta que de lo que ha comentado el maestro don Roberto Sánchez Mena y en este momento Gerardo Castilleja, primero Turquía y Siria, en los cuales ya pidieron a los equipos de rescate que salgan, y este tema pues es súper delicado en ese tema porque pues todavía se espera. En Turquía ya van a meter maquinaria, en Siria mucha gente ha declarado cosas realmente dolorosas como gracias humanidad estamos muertos. Todo esto se ha visto en las redes sociales porque como no han levantado estas sanciones económicas en esta crisis humanitaria, no han recibido, sobre todo Siria, el apoyo, excepto de países muy pobres como no me acuerdo, ahorita les voy a decir el nombre, que es un tema también muy delicado. Bangladesh, muchas gracias. Y Venezuela, porque ellos pues no les importa, también algunos médicos cubanos que han llegado, y el resto de la humanidad, inclusive si ven el tráfico aéreo que se ha demostrado en la red también, pues no hay vuelos directamente ni de apoyo ni nada, entonces están prácticamente desapareciendo esta crisis y este dolor humanitario que existe en Siria, y todo se ha abocado obviamente a los hermanos de Turquía ahora. Entonces, bueno, este tema pues sí es muy fuerte, querida Celeste, y los temas nacionales ya los comentamos al regreso. ¿Te parece, Ceci? Claro vamos que a un sí. corte y regresamos con Ceci Tapia, @Solidaridad 1000, y también usted espera escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en la frecuencia de Radio Cañón, la 760, donde la pluralidad es verbo. Queridos amigos, en la mesa escuchamos al maestro Rodolfo Sánchez Mena, al maestro Gerardo Castilleja, y lo estamos haciendo con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Y pues bueno, estamos hablando del tema de Siria, que es un tema de verdad por demás doloroso, el hecho de que Estados Unidos no tenga esa sensibilidad. Y hace un momento decía el maestro Gerardo Castillejas, y no se le tiene confianza a la OTAN. Si ustedes abren las redes sociales, inclusive pueden darse cuenta que hay algunos
paristas en París, Francia, los domingos, los sábados, los domingos, y lo mismo pasa en Alemania en vivo. O sea, ustedes pueden ver cómo son golpeados o están manifestándose o la policía los está haciendo como estos círculos de protección, de seguridad, y como que empieza todo esto a salir en todas las redes sociales, y eso es muy importante que la gente lo vea. Y bueno, pues en esta parte de sensibilidad, y yo espero que todas las personas puedan unirse, no solamente al tema de Turquía que se necesita, sino también al tema de Siria, porque no se puede abandonar a un pueblo que bueno, ya después de esta cruenta guerra, hoy esté siendo tan olvidado en un tema tan delicado como es un terremoto. Y bueno, querida Celeste, rapidísimo, quiero platicarles. En México ha sucedido un tema en los días pasados, pero el día de hoy se retoma en todas las redes sociales el tema de la meningitis en Durango. Ya ha cobrado 35 muertos y 76 contagios. Y como es cierto que parece que la moda son los multiuniversos en los cuales unos dicen que no son los detenidos, que sí son, pero hoy hay 35 muertos, 76 contagios en hospitales de Durango, es muy delicado, y ahora quieren decir es que encontramos un hongo, y bueno, yo espero que no haya fabricaciones de culpa, o no sea, como ya es mediático, agarren al que sea, métanlo a la cárcel como ha sucedido en otras administraciones, y que eso nos da al siguiente tema, que es un tema que ampliamente nos hablará el maestro Rafael Barajas, pero que sí quiero comentar el juicio de Genaro García Luna y esta guerra de dimes y diretes en el cual la oposición o quienes son simpatizantes de estas fracciones del PAN, porque esta es la situación, pueden decir que sea una mascarada del gobierno mexicano para ocultar otras cosas, y no, la realidad que está viviendo un país como México, que está saliendo y sanando, y que todavía hay muchísimas víctimas, y vamos hablando, por ejemplo, de tortura, de este tema de Genaro García Luna en la época en cuando él fue director del AFI, o cuando fue jefe de García Pequeño, o cuando fue, etcétera, etcétera, más allá de sus nexos con todos los delincuentes, pero un tema que hemos olvidado. Resulta que cuando se hizo el juicio de este señor del cártel de Sinaloa, también él dijo que le había dado dinero, y entonces lo desestimaron porque dijeron es un delincuente. Hoy Jesús Zambada dice sí, le di 5 millones de dólares, dice dónde, para obtener impunidad, ¿no? Entonces cuando tú dices eso y lo unimos al tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les libera el dinero a estos personajes, entonces, ¿dónde está la justicia? Y nos abonan exactamente a lo que dijo este señor delincuente, impunidad. Y bueno, el último tema que ya Celeste de esta participación es el aumento de 50 puntos de la base de los intereses referenciales del Banco de México, y que bueno, finalmente lo hacen para poder equilibrar los temas económicos internacionales, aún a pesar de que el peso ha dado la lucha contra el dólar y está a menos de 19 pesos, pues bueno, parece que algunos empresarios, porque también tiene que ver con esto, no han respetado los precios de referencia y están buscando que la inflación esté dañando más al pueblo de México. Nuevamente, quienes tienen que pagar por los intereses de ajenos es el pueblo. Muchas gracias, querida Celeste, es todo mi comentario. Muchísimas gracias, Ceci Tapia. Y bueno, queridos amigos, para poder escuchar la opinión del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, yo quisiera precisamente arrancar con citar uno de sus cartones extraordinarios, en donde vemos a la ministra Piña. Dije, y entre comillas dice, dije que vamos a ser independientes del Poder Ejecutivo, no de García Luna, ni de Cárdenas Palomino. Entonces, esto también es otra circunstancia que, ¿cómo puede ser posible? Ya que hay que recordar cuál es el Poder Judicial y cuál es el Poder Ejecutivo, porque luego tratan de golpear al Ejecutivo cuando es el Poder Judicial el que está poniendo todas estas circunstancias en entredicho. Vimos en días pasados cómo la propuesta que presentó la magistrada Norma Piña, propuesta por el expresidente Peña Nieto,
en 2015 era realmente vergonzosa, quedó plasmado, no sabía contestar, titubeó de una manera realmente pues que causa rubor hasta los ajenos. Entonces, aquí también, ¿cómo es posible que magistrados estén protegiendo a Luis Cárdenas Palomino? Esto es parte de lo que está haciendo el Poder Judicial mexicano, que está a favor precisamente de los intereses contrarios a lo que se pudiese suponer. Bueno, y esto nos lleva directamente precisamente a ese cinismo tremendo en el cual, más allá de lo que diga la Corte en Nueva York, pues aquí en México la gente ya en una inmensa mayoría está exigiendo cárcel para Calderón, que cómo es posible que no haya sabido todo esto que sucedió cuando se ha padecido y se padeció de una manera tremenda los estragos de esa supuesta guerra contra el narcotráfico, cuando lo que estaba sucediendo era precisamente lo contrario, favorecer a uno de los cárteles del narcotráfico. Maestro querido, don Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, un privilegio como siempre escucharle. ¿Qué nos pudiera usted comentar sobre el tema y lo que usted considere, maestro? El privilegio es estar aquí con ustedes y con el maestro Rodolfo, con Gerardo Castilleja, con Ceci, contigo. Mira, es curioso porque aún cuando estamos en un tema tan claro como el del juicio a Genaro García Luna, estamos una vez más ante una guerra de relatos. Es decir, es increíble que un sector importante del panismo y un sector importante de la prensa, eso me parece increíble, quieren ver todo como una serie de declaraciones deshilachadas de criminales que mienten porque obtendrían beneficios, ¿no? Ese es básicamente el relato que están haciendo. Sí, todos dicen que García Luna está metido en esto, pero lo hacen porque piensan obtener beneficios, tal. Yo creo que esto no es así. Es decir, sin lugar a dudas, un indicio, una prueba testimonial es un indicio y obviamente hay que contrastarlo con más pruebas y entre otras cosas con pruebas testimoniales. Lo que estamos viendo aquí en el juicio de García Luna no es lo mismo que se presentó, por ejemplo, en lo del Rey del Cash, donde una señora dice que ni siquiera vio cómo se manejaban el dinero, pero que ella sí cree que ahí se manejó dinero y tal, no aporta un solo dato, no aporta una sola prueba, y además hay un montón de testimonios en contra de lo que ella está diciendo. Aquí lo que estamos viendo es que han participado 25 testigos, y todos los testigos, ¿sí?, coinciden en el mismo relato, en la misma historia. Son testigos que vienen además de distintos lugares. Es decir, en la valoración de pruebas, las pruebas testimoniales son efectivamente indiciarias, pero aquí lo que es muy importante es que absolutamente todas, van en el mismo sentido. No hay una sola que vaya en contra de este sentido. Y todas señalan, básicamente, que Genaro García Luna recibió dinero para proteger al cártel de Sinaloa y aseguran que lo hizo desde tiempos de Fox. Quiero decir que todos nosotros fuimos testigos también de cosas que ocurrieron en este periodo y que además nos permiten corroborar que lo que están diciendo todos estos testigos coincide perfectamente en un mismo proceso. Entre otras cosas, todo este apoyo, todo este recibo de dinero de Genaro, del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, te explicaría, entre otras cosas, la fuga del Chapo Guzmán, cosa que solo era posible a partir de una operación de Estado, en la que estuvieran involucrados la AFI, todos los policías, etcétera, etcétera, etcétera. Que además ya tenemos relatos de cómo fue esta fuga, que nos dicen que salió vestido de uniforme y salió de uniforme de policía, salió por la puerta grande, en fin. Y yo estoy convencido además de que todas estas pruebas, pues sí son, ya acabaron por hundir a García Luna. Y una de las cosas que ocurrieron el día de hoy, que fue muy importante, es que este testigo estrella de la fiscalía, que es el Rey Zambada, que era pues ni más ni menos que el contador, el que llevaba los dineros del cártel de Sinaloa, ¿sí?, no solamente ratifica estos señalamientos, sino que da datos de cómo él
personalmente le entrega a Genaro García Luna $5 millones, uno en una entrega de 3, otro en una entrega de 2, lo hace en el Champs-Élysées, en el restaurante Champs-Élysées, con toda una serie de gentes que estaban ahí metidos. Y además lo que hace este testigo, es una cosa muy importante, es que ata todos los demás testimonios y presenta todo esto como una cosa totalmente coherente. Perdón, no tiene nada que ver el juicio a García Luna con las cosas que luego, en las que luego se escuda la oposición, es decir, no se puede comparar la solidez del relato que se está tejiendo alrededor del caso de García Luna con lo que están planteando todos estos señores. Además, yo sí quiero decirte que no solo estamos ante un cargo de narcotráfico, es decir, tenemos que poner esto en un contexto histórico. Todo esto todas estas acusaciones de que Genaro García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa, te explican también una cosa que la empresa de consultoría privada Stratford señaló en 2011, que decía que mientras que las presiones externas que realizan las autoridades con sus operativos han debilitado a todos los cárteles, el de Sinaloa parecía ser inmune a la crisis y era el único que estaba creciendo. Esto también se complementa con las cosas que se han dicho en el juicio a García Luna. Es claro que había un cártel oficial. El cártel de Sinaloa ganaba territorio y la violencia crecía a medida que avanzaba el gobierno de Felipe Calderón. Maestro, con esto vamos a un corte y regresamos. Le enviamos un saludo cariñosísimo a Compi 1570. Un abrazote, Compi querido, que sube unos tweets extraordinarios y unas reflexiones de veras incomparables y que nos honra también con de vez en cuando participar con nosotros. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esta mesa en la que participa el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Gerardo Castilleja, la muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad 1000. Bueno, seguimos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, maestro queridísimo. Lo seguimos escuchando cuando se dio de hecho, de facto, y se tenía un cartel oficial. Lo seguimos escuchando. Adelante. Y mira, y esto básicamente de lo que habla es de que se trató de una estrategia que tenía múltiples intenciones, que tenía múltiples objetivos. El primero, y que es obviamente muy serio, es que fue una estrategia política. No se puede olvidar que Felipe Calderón llegó a la presidencia en una de las elecciones más cuestionadas de la historia de México, llegó con el 0.56% de diferencia y además con señalamientos de fraude verdaderamente colosales, ¿no? Y este fraude básicamente lo que haría es, tendría la intención de perpetuar el modelo neoliberal en nuestro país. Y esto, por supuesto, que tenía además implicaciones en términos de lo que es la guerra contra el narco. Hay que recordar que en realidad la guerra contra el narco es una estrategia muy utilizada por las grandes potencias, por los grandes imperios capitalistas sajones, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, para consolidar estrategias de dominación a nivel global. Es una guerra, entre otras cosas, que resulta autosuficiente, que es autofinanciable. El mismo material que es producto de la guerra o que causa la guerra es lo que te permite patrocinar esta guerra. Entonces fueron guerras de la droga, por ejemplo, la guerra de Inglaterra contra China, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, etcétera. Y esto tiene todas las señales de que se trató también de una guerra por la droga. Y fíjate, el sentido de proteger uno de los cárteles implica, entre otras cosas, que el gobierno, que el Estado habría pactado con este sector de la delincuencia y que usó la fuerza del Estado para reorganizar las rutas, el territorio y el mercado de la droga. Es decir, y había una fuente
que incluso era del gobierno mexicano, que decía que el cártel de Sinaloa llegó a controlar en 2010 un territorio de más de 24,000 kilómetros cuadrados. O sea, todo señala que se trató de eso y que fue claramente una guerra para controlar a la población. Fue una guerra para defender intereses de geopolíticos, estratégicos, intereses de multinacionales y entregar la riqueza de la nación. Obviamente, yo sí creo que Felipe Calderón ya salió mencionado en el juicio. Es un hecho lo que acaba de comentar Ceci, de que el 84% de los mexicanos queremos que Felipe Calderón sea juzgado por narcotráfico. Ya se fue mencionado en el juicio, pero además yo creo que tendríamos que hacerle un juicio histórico. Se le tendría que hacer un juicio por genocidio y por traición a la patria y por saqueo. Y te voy a decir una cosa, es muy común que Estados Unidos agarre a uno de sus títeres políticos, ¿no? Y después lo deseche, que es lo que está haciendo con García Luna y que muy probablemente, que es algo que muy probablemente pueda hacer con Felipe Calderón, porque cuando ya no le sirven, pues ya, pues los usan a su favor para decir, no, nosotros sí nos limpiamos, pero no se nos puede olvidar que García Luna, aún después de haber salido del gobierno, siguió acumulando dinero. Recordemos que García Luna tejió una red de robo al erario por casi 746 millones de dólares. Estamos hablando de cantidades verdaderamente colosales. Y esto, por supuesto, se explica, entre otras cosas, por todo el tejido de corrupción que se armó desde el sexenio de Fox hasta su salida con el sexenio de Calderón. Y ojo, también tiene que ser juzgado aquí Vicente Fox en este proceso. Y yo sí creo que el fraude del 2006 se explica en gran medida por la urgencia de Vicente Fox, que no entrara nadie que no fuera cómplice de esta misma estrategia que él había impulsado. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante una coyuntura histórica en la que se puede conocer pedazos importantes de la verdad. Y quiero decirte una cosa, sí es probable que en Estados Unidos, de repente, hasta a pesar de todas estas pruebas de la fiscalía, declaren a García Luna como inocente o lo que sea, o lo liberen, por razones muy sencillas, porque es quien está involucrado en todo este proceso de narcotráfico son también toda una serie de agencias norteamericanas. Exacto. Como la DEA, como la CIA, como la ATF, etcétera. Entonces están metidos todos estos en el ajo y pues si después de todo esto lo exoneran, quiere decir que la conexión del narcotráfico mexicano con el gobierno norteamericano llega muy arriba. Y en este caso lo que tendríamos que exigir nosotros, los mexicanos, es que nos lo mandaran aquí a México, porque aquí sí tenemos ya muy armado por lo menos el caso del robo al erario de García Luna por 745.9 millones de dólares. Entonces, bueno, yo sí creo que estos señores, están metidos en un dilema muy serio y sí, el juicio, aquí hay varios juicios. Uno es el juicio legal que se le sigue a García Luna en Estados Unidos, pero también está el juicio de la opinión pública, que hoy de manera consistente exige que se investigue a Calderón por sus nexos con el narco, porque nadie puede creer que el presidente de la República no estuviera enterado de que su superpolicía, su brazo derecho, estuviera metido en el narco y recibiera dinero del cártel de Sinaloa. Entonces, el juicio de la opinión pública yo creo que lo tienen perdido. Y viene, por supuesto, muy ligado este juicio de la opinión pública al juicio de la historia. Están condenados históricamente y esto espero que sea una lápida, entre otras cosas, para lo que es el régimen neoliberal. Esto fue el régimen neoliberal en nuestro país. Fue saqueo, fue multinacionales, fue sobreexplotación, fue todo eso, pero también fue el crecimiento del narcotráfico y fue el crecimiento de la inseguridad y fue el que nos sumergieron en una guerra y en una oleada de violencia de la cual no acabamos de salir. Yo aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, maestro querido. Pues sí, efectivamente, una lápida tremenda es el juicio de los mismos mexicanos
que sabemos de qué se trata todo esto. Vamos a ver qué es lo que resuelve el jurado, ¿no? Todavía falta un poco, falta esta parte, pero recordemos aquí que para dejar encarcelado a este señor García Luna, tendría que haber unanimidad por parte de todo el jurado. Entonces, aquí es bien importante también ver esta parte y subrayar lo que dice el maestro. O sea, también hay que ver que hay sectores que están muy agradecidos precisamente pues con este grupo de personajes que les entregaron tanto y tanto, y entre ello también vidas de mexicanos y riqueza del pueblo, riqueza del pueblo mexicano. Bueno, vamos a regresar con Ceci Tapia. Ceci, querida, ¿qué más nos vas diciendo antes de salir del aire? Adelante, Ceci. Pues yo creo que aquí es una recomendación muy importante que da Celeste y a todos, ¿no? Yo pienso que ahorita hemos hablado ya lo comenté también el maestro Rafael Barajas, cómo hay un dimes y diretes, dichos y cosas que inclusive son falsas. Yo creo que es tiempo de dar un análisis muy, muy importante a quienes estamos viendo y a quienes estamos analizando en estos temas de TikTok o en estos temas de Facebook o de Twitter, que es un poco más político, que las redes sociales hacia dónde nos están llevando, ABK, o en qué momento y en dónde nos vamos a apoyar para la investigación y el conocimiento, estos portales, que muchas veces no nos han ayudado. Pues es eso que ya se les nada más, poner mucha atención. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Y pues, amigos, es nuestra responsabilidad primero actuar de manera positiva y propositiva desde nosotros, en nuestro primer círculo, y así ir abriendo los círculos con nuestros vecinos y en general para impactar de una manera positiva y con una meta objetiva para nuestra vida, queridos amigos, para tener objetivos realmente trascendentes. Esto es por una parte. Por otra parte también, queridos amigos, nuestra salud física, mental, emocional. La mejor manera que podemos hacer de esto, primero, es no consumir basura de ninguna índole, ni para nuestro cuerpo, ni para nuestra mente, y por ende tampoco para nuestro espíritu. Recordemos que hay hoy promueven la violencia, promueven atrocidades precisamente para acabar con nuestra capacidad de asombro. Parte fundamental de ello es, por ejemplo, fomentar la cultura, llenarnos de circunstancias que tengan que ver con la comunidad, con crear conciencia, con ver por el otro, por no perder, como digo, esa capacidad de asombro. A cuidar nuestra salud, queridos amigos, a cuidarnos bien y a cuidarnos entre todos. Mucho cariño, muchas gracias, maestros entrañables, y a ustedes, queridos amigos, sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata. Gracias a las frecuencias radiales que también nos retransmiten de manera diferida y a las redes también. Un abrazo, besos tronadísimos, gracias.